precisamente encontrar la frecuencia acumulada, que era lo último que habíamos dicho. Entonces, ahora sí vamos a aplicar la fórmula del decil. La fórmula del decil es D sub J es igual al límite real inferior más Jn partido dentro de 10 menos la frecuencia acumulada anterior. Todo esto dividido dentro de la frecuencia del decil multiplicado por el intervalo. Muy bien, entonces primero comenzamos, ya que es decil 2, sería con Jn partido 10, J que representa el número del decil, que es el número 2, N que va a representar la cantidad de datos que tenemos, dividido dentro de 10. ¿Cuánto nos queda 2 por 57 dividido dentro de 10? Por favor, si alguien me podría decir. 11.4. 11.4. Entonces, recuérdense siempre esto, que nosotros tenemos que tomar un dato igual a este o mayor a este. En este caso, pues vamos a tomar la línea del 22, que esa sería nuestra línea guía. Entonces, nuestro límite real inferior sería 44.5 más. Ahora, Jn dividido entre 10 nos quedó 11.4. Ahora, si esta es la frecuencia acumulada anterior sería el número 10, dividido la frecuencia de esa posición, que sería el 12, multiplicado por el intervalo. A ver, alguien que se recuerde cómo podemos encontrar el intervalo. Si Licenciado, una pregunta. ¿Usted está compartiendo pantalla? ¿Sí? Es que fíjese que yo no veo nada, yo únicamente veo un cuadro blanco, por eso pregunto. Permítame un momentito, voy a volver a compartir. Gracias. Y bueno, ya estoy compartiendo nuevamente. No sé si si puede ver. Fíjese que no, licenciado, tal vez es mi celular entonces, porque igual sigo viendo un cuadro blanco. Va, ¿será que me hace favor? Salga de la sesión, cierre de todo lo que tenga en su celular y vuelve a acceder, por favor. A ver, está bien, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Cómo podríamos encontrar el intervalo? A ver si alguien me lo puede decir. Restando el límite inferior con el... Ay, no me recuerdo. Restando estos dos. Podemos restar dos límites. Por ejemplo, 45 menos 40 nos da 5. ¿Ya? Bueno, calculadoras entonces, recuérdense, yo les pasé un emulador de calculadora, que se lo pueden utilizar ustedes en cualquier momento, que yo les aconsejaría más utilizar el emulador, porque es más fácil que el que les estaba comentando. De todos modos, siempre voy a abrirlo acá para que ustedes lo puedan observar, que sería el 82, que es el que yo mandé. Y ahora, si ustedes tienen una calculadora así, mejor todavía, porque ya tienen directamente para poder observarla. Entonces vamos a introducir los datos. Aquí va a ser 44.5 más, vamos a abrir un paréntesis, voy a presionar esta tecla, que sería Perdón, 14. licenciado, usted decía para la frecuencia, perdone que le interrumpa, que era Sí, no. el límite real superior para sacar la frecuencia acumulada, pero fíjese que era Límite real 49. inferior. Ajá, exacto. Pero fíjese que 49 menos 45. Menos 0.5 es 44.5. No, perdón, para sacar la frecuencia del cuartil. Ah, es la que encontramos El en la intervalo. posición. Ajá. Ajá. No, era por el intervalo, pero yo lo había hecho 49 menos 45 y me había dado 4 para el intervalo. No, es 45 menos 40. O sea, sería estos Ay, dos. sí, pues yo lo hice al revés. Gracias, licenciado. De nada. Ahora menos 10, que sería lo que va a la fórmula, dividido 12. Voy a cerrar paréntesis y lo voy a multiplicar por el número 5, que sería el intervalo. Entonces, como esta calculadora tiene el dato exacto, entonces yo voy a presionar SD, que me va a quedar 45.08.
O sea que si lo dejamos en entero, si usted, ya les enseñé cómo volverlo entero, esto quedaría aproximadamente en 45, que sería el dato, que si lo dejamos en entero. Recuérdense cómo lo hacemos para dejarlo en entero. Shift Mode, nos vamos a ¿cómo se llama? Al número 6, que es donde está el fix. Y como yo quiero que no tenga ni un decimal, entonces al presionar esto, ya me queda los 45, me los dejan entero de una vez. Bueno, entonces vamos ahora con el decil 5 y comenzamos de la misma manera, solo que en este caso, tal vez para que a ustedes se les favorezca mejor o sea más entendible, voy a estar trabajando esto con color rojo para que ustedes sepan de qué es la línea roja a la que estamos guiando, y lo otro lo voy a trabajar con color azul para que así me guíe a través de una línea azul. Entonces vamos a comenzar con el JN dividido dentro de 10. El J sería el 2, el número de decil, que sería 5, perdón, por 57 dividido dentro de 2. ¿Cuánto nos queda esto? $28.5. 28.5, o sea que tendríamos que tomar un dato que fuera mayor a 28.5, o 20, y si estuviera al 28.5 lo tomaríamos acá, pero como no hay, sería un dato mayor, que sería este que tenemos acá. Pues aquí ya sería, sí, dígame. Una pregunta, ahí en donde usted utilizó la fórmula que es 5 y luego 57, el dividido dentro de 2, no es dentro de 10. Ah, tiene que ser dentro de 10, tiene razón. Perdone, sí, no, yo todavía sigo con la mediana, miren, sí, es dividido entre 10 porque estamos trabajando decil. Pero sí queda 28.5. Ah, no. No sé cuánto quedaría entonces. Sería, perdón, licenciado, la frecuencia acumulada anterior de lo que se tendría que dividir, ¿verdad? No, es 5, que es el decil, Ajá. por 57, y lo dividimos dentro de 10 porque estamos trabajando deciles. Cuando Gracias, es licenciado. cuando es cuartil lo dividimos dentro de 4, pero en este caso que estamos trabajando con deciles, es dividido dentro de 10. ¿Cuánto nos da esto? Por favor, si me pudieran decir. 28.5. 28.5. Yo creo que sí era el dato que me habían dado, ¿verdad? Bueno, entonces este estaría mayor a 22, entonces tendría que estar en esta ubicación. Entonces el decil 5 sería el límite real inferior, que sería 49.5, más, en este caso, JN dentro de Dios, que me dio 28.5, menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería el 22. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de la frecuencia que tenemos en esa posición, que sería el número 15. Y lo multiplicamos por el intervalo que ya sabemos que es el 5. Entonces, miremos esto en calculadora. Vamos a ver cómo nos quedaría en calculadora. Vamos a irnos por acá. 49.5 más, abrimos paréntesis, presionamos esta tecla, 28.5 menos 22 dividido 15 multiplicado por 5. Entonces este sería el dato. Yo creo que ya lo habíamos dejado para que nos den enteros, efectivamente, y nos dice que el dato sería el número 52, que representaría en este caso el 50%. El 45 representa el 20%, recuérdense que el decil 2 representa el 20%, y el decil 5 representaría el 50%. Ahora observemos el decil 9, que va a representar el 90%. Comenzamos siempre, voy a volver a colocar acá la fórmula para que ustedes miren, que es el límite real inferior más JN dividido dentro de 10, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido dentro de la frecuencia del decil,
por el intervalo. Entonces comenzamos con el JN dividido entre 10, que en este caso J es 9, la cantidad de datos es 57 dividido entre 10. ¿Cuánto nos daría esto, por favor? Si me pudieran apoyar ahí para tener los resultados. 51.3. 51.3, o sea que tomaríamos el 54, que ese nos señalaría precisamente esa posición por ser mayor, un poco mayor a al 51.3. Entonces, ¿cuál sería nuestro límite real inferior? Sería 59.5 más JN dividido entre 10, que es 51.3, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería el número 39. Todo esto dividido entre la frecuencia del decil, que en este caso sería 15, multiplicado por el intervalo, que sería el número 5. Por favor, alguien que lo ponga en su calculadora y me dice el resultado. 63.60. 63.60, o sea que sería un 64, tomándolo en entero, ¿verdad? Este representaría un 90% de los datos que estamos tomando acá. ¿Alguna duda, por favor? ¿Pueden preguntar? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda, jóvenes? Pues está todo claro. Todo claro. Perfecto. Sí, todo claro, licenciado. Bueno, miremos pues. Bueno, en este caso estos serían lo que presentarían los deciles. La última medida de posición serían los percentiles. Por ejemplo, vamos a ver, los percentiles, su división va a ser con más valores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea que representa el 0% hasta el 100%. Entonces, vamos a ir de uno en uno. 1, 2, por ejemplo, aquí estaría el 10%, hasta llegar a un 90%, 99%. O sea, las divisiones aquí, el de los percentiles es de uno en uno, pues. Por ejemplo, vamos a decirlo así, los datos que a nosotros nos dan o nosotros damos a nuestros estudiantes son datos percentílicos, porque estamos dando, por ejemplo, en una unidad, ¿cuánto sacó de 100? Entonces, por ejemplo, su nota fue de 80, entonces estamos dando un dato percentílico de 80. Eso es lo que realmente nosotros estamos dando. En el caso de acá, por ejemplo, de los deciles, una representación que podría ser, por ejemplo, en México creo que utilizan las notas para dar con 10, por ejemplo. Ellos dan, sacaste 5, sacaste 6, que representa el 10%, el 6%, es el 60%, el 50%, ¿verdad? Entonces ellos dan datos de deciles. Pero nosotros trabajamos con datos percentílicos, que es la medida que nosotros tomamos para dar un punteo hasta el 100. Entonces, cada percentil va a representar 1%. Entonces, aquí la fórmula va a ser el límite real inferior más JN dividido dentro de 100, ahora dividido dentro de 100, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido dentro de la frecuencia del percentil, multiplicado por el intervalo. Esa sería la fórmula del percentil. Entonces vuelvo a repetir, cada dato que nosotros tengamos acá nos va a ir representando esta situación. Por ejemplo, si a mí me dijeran, encuentra el percentil 2, sería el percentil, el 2% que estaría señalando. Por ejemplo, si me dijeran el percentil 25, aquí sí sería el 25%, por ejemplo. Entonces, cada dato va a representar un porcentaje. ¿Qué datos vamos a tener comunes entonces en este caso?
el percentil 25 va a ser igual al cuartil 1, porque los dos representan el 25%. Esto nos darían el mismo resultado. Por ejemplo, el percentil 50, el decil 5, el cuartil 2 y la mediana nos van a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque todos representan el 50%. Eso sería algo importante para señalar. El percentil 75 y el cuartil 3 son similares. Y otra cosa que tendríamos de similar sería el percentil 100, el decil 10 y el cuartil 4, que todos estos representarían un 100%. Bueno, vamos a seguir con esta misma tablita que hemos estado trabajando para que ustedes puedan observar el trabajo en esta situación. Voy a tomar en este caso la tablita que estamos copiando desde aquí. Vamos a ver si la traemos. Ah, no, aquí ya están los datos. Mejor de una vez tomémosla desde acá. Vamos a irnos hacia el final. Ahora voy a borrar estos rectángulos que tenemos aquí. Y para poder hacer 3 ejemplos del percentil. Por ejemplo, si a mí me dijeran, encuentra el percentil 9, el percentil 50, para que podamos comparar con este decil 5, para que ustedes observen que nos va a quedar lo mismo. El percentil 50 y el percentil podríamos tomar como el 88, por ejemplo. Entonces, comencemos con el percentil 9. Nuevamente voy a copiar la fórmula para que la tengamos acá. Límite real inferior, Jn partido 100, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del percentil, multiplicado por el intervalo. Entonces, observemos. Vamos a comenzar siempre con el Jn. Ahora va a ser dividido entre 100. El J sería 9, el N sería 57 y lo vamos a dividir dentro de 100. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 5.13. ¿Cuánto? 5.13. 5.13. Muy bien. Gracias. Vamos a ver en este caso cómo nos quedaría la situación. Vamos a trabajar con un rectángulo de color negro. Este sería prácticamente porque sería el que continuaría después de 5.13. Entonces, nuestro percentil 9 sería el límite real inferior, que sería 39.5, más Jn dentro de 100, que es 5.13, menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Si no tengo, entonces la frecuencia acumulada anterior sería 0, porque no hay. Y la frecuencia del cuartil, que sería en este caso el número 10. Y esto lo vamos a multiplicar por el intervalo, que sería 5. ¿Cuánto nos quedaría esto? Por favor, alguien que me pueda decir el resultado. ¿Alguien que pueda decir el resultado? $42.07. 42.07. Muy bien, eso es lo que vamos a poner aquí. 42.07, que aproximadamente sería 42. Vámonos ahora a encontrar el percentil 50. Entonces aquí vamos a trabajar con color rojo. Aquí va a ser Jn partido 100. El J sería 50 por 57 dividido dentro de 100. ¿Cuánto nos da esto, por favor? $28.50. ¿Perdón? 28.50. 28.50. Muchas gracias.
Vamos a tomar sería en este caso el 37, porque el 22 es muy pequeño. Entonces sería, para observar el percentil 50, el límite real inferior sería 49.5 más JN partido 100 sería 28.5 menos la frecuencia acumulada anterior, que si es esta, la anterior sería 22. Todo esto dividido entre la frecuencia que tenemos en esa posición, que sería 15, y lo multiplicamos por 5. ¿Cuánto nos daría esto, por favor? 52 aproximadamente. 52 aproximadamente, que aquí podemos observar que coincidimos con el mismo resultado, porque ambos representan el 50%. Y por último, vamos a encontrar el percentil 88. Vuelvo a enunciar la fórmula, límite real inferior, JN partido 100, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido entre la frecuencia del percentil, que en este caso sería el percentil 88, multiplicado por el intervalo. Entonces aquí va a ser JN partido dentro de 100, J sería 88, N 57, y esto lo vamos a dividir dentro de 100. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 50.16. 50.16. Entonces nos vamos a nuestra tabla a marcar el 50.16, que sería el que tendríamos que marcar, sería este, por ser el dato que es un poco mayor. Vamos a ver, aquí estaría. Entonces el límite real inferior, ¿cuál sería? El límite real inferior sería 59.5. El JN partido 100 lo tenemos acá, que sería 50.16, menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería el 39. Y todo esto dividido dentro de la frecuencia que tenemos en esa posición, que sería el 15. Todo esto multiplicado por 5. ¿Alguien que me pudiera dar el resultado, por favor? 63.22. 63.22, que aproximadamente lo podemos dejar en 63. Entonces, este representaría el 9%, esto el 50% y esto el 88%. Por favor, si hay dudas, pueden hacer sus consultas ahorita. ¿Alguien me puede dar el resultado? Perdón, licenciado, ¿el resultado de cuál? ¿Cómo se llama? De esto del 63, si habían dudas, perdón. ¿Si habían dudas? Solo claro, licenciado. No hay ni una duda. No, licenciado, yo le saludo a Luis García. El procedimiento sí lo entendí. La parte que yo me perdí, licenciado, fue entender esto de deciles y los percentiles. Para los cuartiles ya entiendo el significado, ¿verdad? Ya en Ajá. estos dos no lo logro entender. Digamos, en estadística, ¿qué es lo que nos va a reflejar un decil? ¿Qué es lo que nos va a señalar? Ajá. Y ahorita que vimos el pentil, ¿verdad? ¿Qué nos señaló al final? Ya, bueno, mire pues, por ejemplo, en el caso de estos datos que adquirimos aquí, por ejemplo,
estamos señalando, podemos poner un ejemplo como de edades. Aquí tenemos unas edades comprendidas de 18 a 45 personas que nosotros encuestamos, por ejemplo. Entonces, los datos que vayamos teniendo, por ejemplo, nos van a representar el porcentaje que tendríamos en tal caso. Por ejemplo, en el caso de aquí del cuartil 1 que representa el 25%, eso significa que el 21 que nosotros tenemos acá va a señalar la posición donde está el 25%. O sea que aquí no hay un 21 como dato, pero ese representaría el 25%. ¿Qué significa eso? Que todos los datos que están antes del ¿cómo se llama? Del 21 va a representar el 25%, y todos los datos que están arriba de 21 va a representar el 75% para que sean los 100. Por ejemplo, en el caso de aquí que tenemos el cuartil 2, que es el número 41, que tenemos a ver si tiene que ser 41, este sería el otro dato que representaría para poder representar el 50%. El dato que representa el 44 señalarían los datos que representarían el 75%. Y en el cuartil 4, que sería un 70, un 69, representaría un 100%. Entonces, en el decil no se va a representar por divisiones de 4, porque en el cuartil nosotros marcábamos 4 partes, que nos señalaba el 25% en cada uno. Ahora los deciles nos va a señalar, cada decil nos va a decir un 10%. Por ejemplo, les estaba comentando que en México, cuando se hace una evaluación, ellos califican con deciles. Por ejemplo, todas mis notas están llenas de 10, dicen ellos. Por ejemplo, significa que tienen 100%. Yo saqué 8, eso significa un 80%. Entonces, los deciles nos van a señalar los porcentajes que vamos a ir teniendo por cada uno. Por ejemplo, el decil 2, como estamos diciendo que cada uno representa un 10%, el decil 2 representa un 20%. O sea que de los datos que nos dieron en este caso, el número 45 va a representar el 20%. El decil 5 va a representar el 50%. Y el decil 9 representaría el 90% de los datos. Ahora, a diferencia del decil, el percentil va a ir de 1 en 1. Y esa es la forma en que nosotros damos nuestras notas. Por ejemplo, en cada bimestre o en cada curso que usted está llevando a la universidad, a usted le están dando un dato percentílico. Por ejemplo, bueno, usted ¿en qué? Ustedes llevaron un curso de matemáticas, si no estoy equivocado. Bueno, ese curso sacó un 75, por ejemplo. Entonces, es un dato percentílico, es un percentil de 75, que va a representar el 75%. Entonces, cada dato percentílico que nosotros tenemos acá nos ayuda a poder identificar el porcentaje que representa cada número. Entonces, independientemente de la tabla o de los datos que nosotros tengamos, podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de que nosotros estemos haciendo un estudio educativo, un estudio científico, inclusive lo podemos hacer hasta con las notas de los estudiantes, para poder ver cuánto nos aprobaron. Podemos ir observando cuántos están arriba del ¿cómo se llama? De un 75% de los datos, cuántos están arriba de los 50% de los datos, por ejemplo, cuántos están arriba del 10%, ¿qué dato representa el 10%? Por ejemplo, que en su clase usted ponga un percentil 10 o un decil 1, que representan el 10%, y le salga que ese percentil sea de, qué sé yo, 50. Entonces, significa que un pequeño porcentaje de datos salieron debajo de 50. Y el otro
90% salió arriba de 50, que eso podría señalar en ese caso. No sé si aclaré con esto su duda, joven, por favor, si no, pregúntemelo nuevamente. Sí, sí, licenciado, hoy sí ya le capté la parte que no lograba entender. Muy bien. Gracias, licenciado. No, de nada, con gusto. Como les digo, depende de los datos que nosotros vamos a tener, vamos a poder categorizar qué porcentaje representa de los datos que nosotros vamos teniendo. A mí me pueden dar datos así para que yo vaya construyendo mi tabla de frecuencias y poder ir encontrando mi cuartil y decil y percentil. Por ejemplo, a mí me pueden decir, vamos a tomar una imagen de notas de estudiantes, por ejemplo. Yo sé que cuando ustedes ingresaron a la Universidad de San Carlos, a ustedes, cuando les hicieron el examen, ¿cómo se llama este examen que hacen cuando uno ingresa a la Universidad de San Carlos? El examen vocacional. Y a ustedes les dieron una nota de lenguaje, de matemática y abstracto. Entonces, esos, si ustedes se dan cuenta, estaban partidos en 4, que ahí señalaba cuartiles, pero la nota se la daban en percentil, porque se la daban, sacó 88, por ejemplo. Entonces, esa sería una forma importante. Lamentablemente no tengo un resultado de esos para que ustedes lo pudieran ver, pero vamos a tomar datos, vamos a ver. Vamos a ver que vamos a tomar como ejemplo aquí. Bueno, entonces aquí tenemos ya una secuencia de datos que descargué. Pero ¿dónde está? Vamos a ver si... Creí haberlo bajado aquí en... Vamos a ver... Bueno, voy a tener que descargarlo otra vez. Guardar imagen como... Vamos a ir a escritorio. Y la voy a guardar acá. Ahí estamos. Bueno, entonces... vamos a ver. Aquí está. Entonces aquí tenemos 50 notas de estudiantes. Yo no creo que estén ordenados. Entonces vamos a encontrar de estos datos que tenemos aquí, vamos a encontrar el cuartil 2, el percentil 40 y el decil 7. Entonces, yo les voy a pedir que comencemos desde la tabulación de datos y vamos a encontrar, en este caso, estos datos que tenemos acá. Esto lo